En el campo de batalla se lucha con hombres y armas, pero de vez en cuando las batallas se libran por otros medios, y aunque lo hacen de forma discreta, pueden ser igual de destructivos o incluso más. Desde la década de 1980, millones de billetes falsos casi perfectos de $100 se han vertido en los mercados financieros. Los billetes denominados superdólares probablemente fueron producidos por Pyongyang, ya que la mayor parte de ellos fueron descubiertos a lo largo de la frontera entre China y Corea del Norte. Esta falsificación hizo sonar las alarmas en Washington, y con razón. Lo que estaba en juego era la credibilidad del dólar estadounidense y, por lo tanto, la estabilidad de la economía de todo Estados Unidos. Las herramientas de la guerra económica pueden derribar gobiernos, y ninguna otra es tan tortuosa como la falsificación de moneda. Quien controla la oferta monetaria de una nación, controla la nación misma. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Suscríbete, deja un comentario y regálame un me gusta para impulsar este vídeo. En la competencia por los recursos está la fuente de los conflictos. Pero la economía no solo empuja a los países a la guerra, también decide su resultado. La moneda no es una excepción, y los imperios han crecido y caído a causa de ella. En el siglo XVI, cuando España obtuvo el control del suministro mundial de plata, se convirtió en la primera superpotencia del mundo. Pero a su vez, la inflación resultante sacudió al imperio español hasta la médula y anunció su caída. Si se maneja de manera imprudente, una moneda puede arruinar a su dueño. La falsificación es, por lo tanto, una antigua herramienta de probada eficacia, pero inusual en la guerra económica. Fue infamemente utilizada durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Al imprimir dólares en masa, el Imperio Británico interrumpió la capacidad de Washington para reembolsar a sus soldados y casi puso de rodillas a la naciente nación. Las guerras napoleónicas, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra del Golfo han visto a países de todos los bandos tratar de perturbar, desmoralizar y devastar a sus enemigos propagando divisas falsas. Pero para comprender todo el potencial destructivo de las falsificaciones, es necesario considerar la Guerra de los 7 Años, en el siglo XVIII. Cuando Prusia se enfrentó a una Rusia más grande y próspera, Federico el Grande ideó un ingenioso plan. Dado que los prusianos compartían la misma moneda que Polonia, Bohemia y Sajonia, el rey prusiano envileció las monedas de plata con grandes cantidades de cobre. Al hacerlo, multiplicó su tesorería en grandes cantidades. Polonia, en ese momento, era una parte neutral del conflicto, pero debido a que estaba encajada entre ambas partes, los líderes polacos permitieron que los ejércitos extranjeros marcharan a través de su territorio en pos de sus respectivos objetivos. Sin embargo, mientras las tropas extranjeras vagaban por los territorios polacos, deliberadamente inundaron el país con monedas inferiores. Los comerciantes lo notaron y expusieron las falsificaciones, lo que paralizó la confianza en la moneda y sumió a la mancomunidad polaco-lituana en la confusión. Mientras tanto, los prusianos habían abandonado estas monedas inferiores antes de que la inflación los afectara. Así, sin disparar un solo tiro, el poderoso imperio polaco cayó en una crisis irreparable. Esta inestabilidad se utilizó más tarde para justificar la partición de Polonia. Así, la falsificación no solo proporcionó al rey prusiano los fondos para ganar la guerra contra Rusia, sino que también hirió de muerte a la economía polaca y marcó el comienzo de siglos de dominación extranjera. Como ves, la circulación de divisas es extremadamente importante. Las cosas han cambiado un poco desde entonces. El papel ha reemplazado a la plata y los billetes de banco modernos tienen características de seguridad diseñadas para evitar las falsificaciones. Desde papel especial hasta tinta magnética que cambia de color, marcas de agua microimpresas y microhilos metálicos. Todo ello designado para asegurar su autenticidad. La falsificación de billetes modernos no es nada fácil. Sin embargo, en 1989, el Servicio Secreto de los Estados Unidos descubrió un fajo de denominaciones inusuales pero aparentemente inocentes. Los billetes de $100 se veían y se sentían como dólares auténticos. Los billetes estaban hechos de la misma mezcla de lino de algodón, impresos con la misma tinta de calidad suiza, e incluso las fibras de seguridad, los hilos y las marcas de agua parecían iguales. Pero pruebas forenses más detalladas revelaron algunos errores microscópicos.
Aunque era indetectable a simple vista, el fajo de billetes era falso. Estaban tan cerca de la perfección que un investigador forense los describió como dólares estadounidenses que no fueron hechos por el gobierno de los Estados Unidos. El servicio secreto estadounidense clasificó estos billetes falsos como Note Family C14342, pero informalmente se les llamó Superdollars. Tan pronto como se reveló tal nivel de profesionalidad en la falsificación, Estados Unidos se asustó de las posibles ramificaciones. Si se producieran en grandes volúmenes, digamos en cientos de miles de millones, los superdólares teóricamente podrían degradar el valor del dólar estadounidense en los mercados globales. Había mucho en juego. En riesgo estaba la credibilidad del dólar americano y, por extensión, la seguridad de la economía de Estados Unidos. Como divisa global indiscutible del mundo, el dólar estadounidense se utiliza asiduamente en negocios internacionales, incluida la compra y venta de recursos estratégicos. Debido a esta condición de medio de cambio universal, aproximadamente el 60% de todas las reservas financieras nacionales se mantienen en dólares estadounidenses y, más específicamente, en bonos soberanos de Estados Unidos. Debido a la alta demanda de su moneda, Washington puede adquirir préstamos a un precio muy bajo. Además, dado que el comercio internacional requiere dólares estadounidenses, las sanciones por parte de Estados Unidos son una amenaza muy temida y eficaz en su política exterior. Estas ventajas han llevado a que se refiera al dólar estadounidense como la espada de supremacía de los Estados Unidos. El superdólar era una auténtica amenaza para su hegemonía. A pesar de que las denominaciones eran falsificaciones solo de los billetes y no de los bonos soberanos, podría hacer que todo se derrumbara, como un castillo de naipes. Aunque no se había hecho pública ninguna prueba definitiva, se creía que estos billetes falsos procedían de una sola fuente, Corea del Norte. El hecho de que la mayoría de las falsificaciones fueran descubiertas en la frontera entre China y Corea del Norte fue un indicio. Dentro de Corea del Norte, el productor más probable era la secretista Oficina 39, que se centra principalmente en mantener fondos de moneda extranjera para la élite de Pyongyang. La Oficina 39 tiene la tarea de reunir reservas de divisas para comprar la lealtad de la élite política de Pyongyang. Los analistas surcoreanos afirman que entre 1994 y 2005, más de 250 millones de superdólares han entrado en circulación mundial. Esa es una suma significativa, pero solo una gota en el cubo de los 1,5 billones de dólares en circulación. Aún más preocupantes que los superdólares son las falsificaciones de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que también han aparecido en los mismos mercados que las falsificaciones de Corea del Norte. En 1999, funcionarios filipinos incautaron más de 110.000 millones de dólares estadounidenses en bonos soberanos falsificados de Estados Unidos. Las denominaciones oscilaron entre decenas de miles de dólares y bonos de 500 millones de dólares. 2 años más tarde, en el mismo mercado, se incautaron más de 2 billones de dólares de Estados Unidos. Sin embargo, la mayor confiscación se produjo en Italia. En 2012, lo que comenzó como una investigación sobre un sindicato criminal en el sur de Italia se convirtió rápidamente en una prolongada investigación en varios países. Por casualidad, en un almacén en Suiza, las fuerzas del orden de Estados Unidos, Italia y Suiza descubrieron bonos del Tesoro estadounidenses falsos por valor de unos exorbitantes 6 billones de dólares. La fuente de los bonos se originó en Hong Kong, un lugar donde los norcoreanos hacen muchos negocios y el sindicato italiano había intentado vender los bonos en los mercados globales. Todavía no estaban cerca de cerrar el trato, probablemente porque las falsificaciones tenían denominaciones que no existen. Si bien la Oficina 39 de Corea del Norte y los sindicatos criminales italianos carecen de la capacidad para producir cientos de miles de millones de billetes y bonos del Tesoro estadounidenses falsos, sus intentos fallidos muestran que con los conocimientos, la tecnología y la voluntad política adecuada, el dólar estadounidense puede ser destruido, al menos en teoría. Cada dólar falso producido contribuye a los bolsillos de sus enemigos, al mismo tiempo que socava directamente el valor del dólar estadounidense. Este coste-beneficio es un ariete contra los intereses de Washington. Supongamos que un país hostil con una gran capacidad industrial, digamos China o Rusia,
decidiera dedicarse a la falsificación para reducir la confianza en la moneda estadounidense. Podría significar un desastre asimétrico para Washington. En el mejor de los casos, tal asalto devaluaría el dólar y debilitaría la economía estadounidense. En el peor de los casos, la falsificación a escala industrial podría destruir la confianza en el dólar estadounidense como medio de cambio. Eso haría que la demanda mundial de dólares se desplomara y desencadenaría una carrera para cambiar los bonos del gobierno estadounidenses por efectivo. El Tesoro estadounidense se vería obligado a imprimir cantidades excesivas de dinero o incumplir sus deudas. La hiperinflación o la imposibilidad de obtener préstamos podría, en teoría, conducir a la total incapacitación del aparato estatal. Es posible que el dinero ya no esté hecho de monedas de plata, pero su capacidad para derribar naciones sigue siendo la misma. Por supuesto, hay medidas para evitar que las cosas se salgan de control, pero mientras el estancamiento con Corea del Norte se mantenga en el futuro, la falsificación como medio de guerra será algo a tener en cuenta, porque mientras las economías requieren de confianza, las acciones de guerra prosperarán mediante el engaño. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un abrazo a los mecenas que me ayudan a mantener mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción, junto con los enlaces a mis otros canales. Muchísimas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.